Seguimos en punto de partida, nos visita Verónica Avenas, legisladora del partido Pares dentro del Frente Progresista Cívico y Social, para charlar sobre distintas temáticas vinculadas a la crisis económica, social, productiva que está viviendo la provincia de Santa Fe, por lo menos en algunos sectores, y también sobre aspectos legislativos. Gracias, Verónica, por venir nuevamente a punto de partida por estos minutos. Recién charlábamos fuera de cámara sobre una situación muy conflictiva que se está viviendo en el ámbito de Oil, en San Lorenzo. ¿Cómo definir esta problemática? Sí, efectivamente, la refinería San Lorenzo, que hace algunos años pertenecía a YPF, era parte del patrimonio nacional, fue en su momento privatizada, vendida. El último de los dueños fue el Grupo Indalo, Cristóbal López, para el titular del grupo, que bueno, se conoció en el día de ayer que la justicia intervino para producir una modificación de su situación procesal, fue liberado, pero además se levantó parte del embargo de cuentas que operaba sobre la empresa. La realidad hoy es que está parada la refinería, vaciada la refinería y en riesgo de pérdida del trabajo a 400 trabajadores directos. 400 directos y más de 1000 indirectos que tienen que ver con la refinería San Lorenzo y la ciudad entera de San Lorenzo y el Cordón. 1000 trabajadores. 1450 puestos de trabajo amenazados. Tienen que ver con los camioneros, bueno, con todo lo que... Toda la red. Toda la red que genera esa Ahora, refinería. Para aquellos que no están muy al tanto de los vaivenes políticos... Bueno, acá hay maniobras políticas y financieras que en definitiva lo que genera es una transferencia de recursos entre grupos económicos, hundiendo a los trabajadores y a la sociedad en la más absoluta indefensión. Hay problemas políticos porque ustedes habrán advertido que hay una intencionalidad del gobierno nacional de meter presos a aquellos políticos o funcionarios o empresarios ligados al gobierno anterior con motivos o sin ellos. Y por otra parte hay un despliegue de grupos económicos que venden, compran acciones y se tratan de apoderarse de los activos de las empresas, de aquellos grupos empresarios que cayeron en desgracia. La cuestión es que el pato de la boda siempre es el sector de trabajadores y las comunidades que por estas maniobras ven perder las fuentes de trabajo y sin ningún tipo de perspectiva de que esto se ponga a funcionar. Al caso de la refinería San Lorenzo, a esto que describo muy brevemente, se le suma un problema enorme ambiental. El pasivo ambiental que se genera por parar la refinería es terrible, es una bomba de tiempo. Hoy, hablando con los trabajadores, sus representantes y funcionarios del gobierno de Santa Fe, sabemos que se necesita el doble de dinero para parar en condiciones seguras la refinería que para que siga funcionando, manteniendo los puestos de trabajo y produciendo. El problema de la industria es el desarrollo de la industria nacional y en nuestro caso la santafesina. Nosotros tenemos una refinería que es una de las pocas que hay en el país, representa una situación excepcional con la posibilidad, digamos, de producir activamente no solamente combustible, sino asfalto. Los trabajadores están organizándose en cooperativa, esperando inversiones para poder reactivarla, ponerla en funcionamiento, tienen diálogo con el gobierno de la provincia. Pregunto, volviendo a este tema del cruce de intereses tan frecuente en el gobierno Cambiemos también, ¿no? Esto hay que decirlo, digo, estas crisis también en un punto pueden ser inducidas, porque hay actores... Yo creo claramente
claramente que en este y en otros casos, pero en este particularmente, hay intereses en el gabinete del gobierno nacional que son parte interesada en que esta empresa baje su precio, se caiga y puedan acceder a su compra de una manera rápida, ¿no? ¿Hablamos de algún ministro en particular? Varios ministros en particular. Nosotros tenemos un ministro, que es el ministro de Energía, que tiene intereses y acciones en Shell. Claro, Aranguren. Tenemos otros ministros, como el ministro de la Producción Cabrera, que también tiene intereses en grupos vinculados. Tenemos, tenemos otros empresarios muy vinculados al gobierno, como Mitling, que maneja Pampa Energy. Claro. Tenemos una cantidad de intereses en el gobierno. El propio Rosner, digo. Bueno, Rosner, el que había sido el administrador. El administrador, fue nombrado administrador porque en realidad la justicia no permitió el traspaso de acciones, pero en realidad le había comprado las acciones a Cristóbal López. Y bueno, ahora fue separado por el juez. Digo, evidentemente hay una cantidad de maniobras que indican intereses de otros grupos para apropiarse de los activos de la refinería San Lorenzo. Y la verdad que la refinería San Lorenzo es un patrimonio de los trabajadores y de Santa Fe. Claro, claro. Y se las están disputando sin importarle las consecuencias que esos manejos de activos y financieros que hacen dejen el tendal en las localidades y en el cordón industrial santafesino, ¿no? Otra situación problemática y de crisis es la de Cargill. Bueno, yo estuve muy recientemente, en estos días, en la planta de Villa Gobernador Galvez. Acá hubo otro caso claro de cuando los empresarios, en este caso Cargill es una multinacional, se ven avalados por el gobierno nacional a hacer lo que va en contra de las leyes, ¿no? Y acá ellos se dan el lujo de despedir sin causa ni motivo alguno, sin estar en ninguna situación de crisis. Obviamente es la que más factura, la exportadora que más factura en nuestro país, y despidieron a 44 trabajadores sin ningún motivo. De hecho, participamos en la audiencia que convoca el Ministerio de Trabajo de la provincia, porque son trabajadores santafesinos. Yo estuve presente con otros miembros de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara. No pueden invocar causa alguna, no están en ninguna situación de crisis, ni comercial, ni financiera, ni de ningún tipo, y sin embargo ratifican la decisión de despedir y desconocen la jurisdicción y la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de nuestra provincia. Y ellos mismos reclaman que va a actuar el Ministerio de Nación, desconociendo no solamente a los trabajadores y sus derechos, a las organizaciones sindicales y a nuestras leyes, sino también al Estado. Al Estado. Están por encima y están avalados para este tipo ¿Por qué? de ¿Por qué actuación. sí que están avalados? Porque justamente se acuerdan con el gobierno nacional estos procedimientos y desconocen una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de la Provincia con anterioridad a la reunión que tuvieron con el Ministerio del Orden Nacional. Está claro que desconocen a Santa Fe y se encuadran, se amparan en un Ministerio de Trabajo de la Nación con un ministro de la Nación que claramente toma parte por los empleadores y no por los trabajadores. El ministro Triaca en todas estas cuestiones ha sido una pieza clave, lo mismo que el ministro de la Producción. Hay funcionarios que cuando tienen que decidir, deciden a favor de las empresas y no deciden a favor de los trabajadores. Y esto acá lo estamos viendo en cada uno de los casos que pedimos, solicitamos intervención al gobierno nacional, el caso de los trabajadores y trabajadoras de Sutracovi, Vial 5, Ruta 11, en donde el ministro Dietrich de Transporte les dijo que se vayan buscando otro trabajo porque en la decisión
del Gobierno Nacional de abandonar la Ruta 11, de levantar la concesión del peaje, que no la cabina solamente, el mantenimiento, la reparación, 200 fuentes de trabajo, la seguridad vial en la Ruta 11, iba a ser autovía, después ruta segura y ahora nada, no va a ser nada. Vialidad Nacional no se va a ocupar de nada. Y tenemos una de las principales rutas de nuestra provincia que atraviesa del norte al sur y que nos comunica con el norte de nuestro país, próximamente, cuando caiga la concesión, estado de abandono. Los trabajadores, los pueblos y todo el norte. Porque la crisis que va a generar en temas de seguridad, el abandono de la Ruta 11, hoy es impredecible. Como telón de fondo de este tema también, hablando de intereses cruzados, el tema de los modelos de obra pública por participación pública-privada que están ligados al endeudamiento público. Exactamente, vinculado a este tipo de medidas que aparentemente es para que el Estado gaste menos, pero es para que los empresarios privados ganen más. Y el Estado como socio connivente, digamos, permitiendo que avance. Bobo. Claro. Socio bobo porque está garantizando la inversión. Exactamente. Si hay algún problema, corriéndose como actor, librando el terreno y dejando al abandono a todos los sectores de trabajadores involucrados y de ciudadanos afectados por estas medidas. Muchísimos temas vinculados al mundo laboral en la provincia de Santa Fe, sobre todo los grandes grupos económicos. Verónica, evidentemente un nuevo marco político en el país que permite estos acontecimientos. Seguramente lo vamos a volver a charlar. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias, es un gusto siempre poner en conocimiento estos temas que son la materia de trabajo de los diputados de nuestra provincia. Seguimos en Punto de Partida.